En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores de la jornada, al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, a Consejería de Salud, Servicio Murciano de Salud y a Pfizer, que también está colaborando. ¿Sabemos comunicar la prevención? O sea, una pregunta que puede ser dicotómica, pero esperemos que no sea dicotómica, ¿no? Porque la respuesta puede ser sí, no. Sabemos comunicar, pero vamos a darle un poquito más de complejidad al tema. Esta mesa acabará a las 11, que tendremos un café, y a las 11:30 será la inauguración por el consejero, que lo tenemos aquí ya muy atento. Gracias por venir, consejero. Vendrá también la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Isabel Tobar, y la directora de Pfizer, Concha Serrano, que creo que está a puntito de llegar, pero bueno, vamos a ir empezando y ella se incorporará. Después tenemos otra mesa que es prevención y comunicación desde mi experiencia, donde diferentes ponentes, periodistas, nos hablarán de su experiencia en el ámbito sanitario cuando han tenido algún problema de salud. Estará muy interesante. Y luego, para acabar, tendremos la conferencia de Fernando Jáuregui, Prevención como camino a la innovación. También será muy interesante, y ya la clausura a las 14:30. Espero que vayamos en hora y nosotros vamos a empezar. Yo me voy a poner la hora. La mesa esta se va a estructurar. Yo voy a hacer una pequeña introducción, presentaré a los ponentes y le daremos a cada uno de los ponentes 15 minutos. Después tendremos un tiempo de preguntas. Prefiero que se vea la mesa en global, porque se va a hablar de diferentes aspectos en relación a si sabemos comunicar la prevención. Lo hablaremos desde el ámbito de atención primaria, desde el ámbito de la oficina de farmacia, desde el ámbito de la escuela y desde el ámbito del ayuntamiento. Así que, dándole las gracias por estar aquí a esta hora tempranera y por haber venido, pues vamos a comenzar. Cuando nos planteamos si realmente sabemos comunicar la prevención, yo partiría de una definición que dice que la salud es un bien intangible. ¿Qué quiere decir eso? La salud, como la felicidad, es un bien intangible. Solo se evidencia cuando falta. Igual que la felicidad, no nos damos cuenta que somos felices hasta que la perdemos. No nos damos cuenta que tenemos salud hasta que la perdemos. De aquí la gran dificultad que tiene llegar a las personas que están sanas con la prevención. Y si es difícil el tema de la prevención, pues yo diría que demuestra vale un botón. Porque llevamos muchos años haciendo prevención en estilos de vida, en alimentación, en fomento de la actividad física, en reducción, tratando de reducir el hábito tabáquico, por ejemplo. Y como muestra vale un botón, os recuerdo los datos de la encuesta sobre alcohol y drogas, edades, que conoce muy bien nuestro director general de Salud Pública. Esta encuesta de 2018, no sé si la conocéis, ha salido en prensa, nos dice que un 34% de la población de Murcia, entre 15 y 64 años, un 34% fuma, sigue fumando. En el año 2009, un año antes de que entrara en vigor, de que se aprobase la ley que llamamos la ley antitabaco, la proporción de murcianos que fumaba era un 32%. Ahora estamos en un 34%. En el 2015, cuando ya la ley antitabaco llevaba un tiempo en marcha, bajó la prevalencia de fumadores en torno al 27,2%. O sea que ahora mismo, 2018, en relación a 2015, estamos 6,3 puntos por encima en la prevalencia de fumadores. Y en el caso del tabaco, el mensaje es claro. El mensaje que damos los profesionales, el mensaje que damos desde las administraciones, el mensaje que estamos dando desde hace años es claro: fumar mata. Pese a ello, un 34% de murcianos y murcianas, un poco menos las mujeres, siguen fumando. Y esto no solo ocurre en nuestra región, sino también en todo el país. En España estamos en esa situación. Como os decía, estamos haciendo campaña desde hace años. A mí me gustaría poneros
un spot publicitario que se hizo, lo vais a recordar todos y todas, que se hizo en los años 90. Johan Cruyff era un gran fumador y tuvo un infarto. En aquella época, en los años 90, le pusieron 2 bypass coronarios. A partir de ahí, él dejó de fumar y nos hizo este spot en ese momento. Soy Johan Cruyff y en mi vida he tenido 2 grandes vicios, fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo ha dado todo en la vida. En cambio, fumar casi me lo quito. Pese a todo esto, como os decía, la prevalencia sigue aumentando. ¿Es fácil comunicar la prevención? ¿Sabemos hacerlo? Pues parece que no es una situación muy fácil. Igual ocurre esto que vemos con el hábito tabáquico, ocurre con accidentes de tráfico. Se hace prevención y spot a nivel nacional muy impactantes, pero pese a ello seguimos adoptando conductas de riesgo. Seguimos yendo a más velocidad de la permitida, seguimos utilizando el móvil. O sea que no es fácil llegar a la población. Igual podemos mirarlo con la alimentación y con la actividad física. Sí que sabemos que hay algunas cosas que podemos hacer que funcionan mejor cuando hablamos de comunicar en prevención o cuando hablamos de campañas de prevención. Está claro que las campañas de prevención tienen que ser a muchos niveles. Tienen que ir desde el ámbito sanitario, desde el ámbito, por esto esta mesa, ¿no?, desde el ámbito de la consulta, de salud pública, del ayuntamiento, por supuesto del resto de profesionales sanitarios, colegios. Es importante incluir a la escuela. Los niños son un gran altavoz dentro de la familia y ayudan a la familia y confrontan a la familia con estilos de vida más saludables. También sabemos que estas campañas que tienen que ser multinivel, tienen que ser persistentes, tenemos que persistir. El spot que os ponía es de los años 90. Y han pasado muchos años y estamos en la situación que estamos. Con lo cual, esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. Pero es cierto que cuando los profesionales de la salud nos enfrentamos a comunicar en prevención, necesitamos tener unas habilidades que son importantes. Necesitamos saber de comunicación humana. Necesitamos, sobre todo, de saber de los cambios en las conductas y en los hábitos. Las fases del cambio de Prochaska y Di Clemente yo creo que es un tema fundamental para los sanitarios porque nos hace centrarnos en la fase en la que está el paciente y a partir de ahí hacer la intervención de prevención que consideremos más adecuada. Esta fase del cambio sabe exactamente cómo intervenir en cada una de ellas y, entre otras cosas, le quita ansiedad y lo inmuniza un poco para la decepción, porque sabe lo que va a esperar del paciente en el momento que analice la fase que está. Entonces, los profesionales también necesitamos formación en entrevista motivacional, que es muy importante. Y aquí tenemos a Asensio, que es un experto en este área, que me imagino que algo nos contará. Y también tenemos que entrenar a los profesionales en la escucha activa, porque es importante, en todo lo que es la prevención, contar con las emociones. Un mensaje llega cuando conecta con nuestras emociones. Y eso lo saben muy bien los publicitarios. Y eso lo utilizan cuando nos tratan de vender una marca, cuando nos tratan de hacer que elijamos un coche frente a otro o una marca de alimentación frente a otra. Fijaros si los publicitarios conocen bien la importancia que tiene la emoción en la comunicación, que ellos definen que hay 2 hormonas que no son neurotransmisores, que son importantes en el tema de la emoción, que es la dopamina y la oxitocina.
Y entonces hablan de que la dopamina hace que la gente busque una recompensa rápida y es un neurotransmisor más adictivo, ¿no? Entonces, impulsa al descubrimiento, a la sorpresa, a la seducción, al humor, al asombro. En cambio, la oxitocina nos relaciona más, es lo que llamamos la química del abrazo, y nos relaciona más con lo que es la confianza, el amor, la familia, los amigos, la comunicación. Para recuperar recuerdos y comportamientos a favor de determinadas decisiones o determinadas marcas, la comunicación tiene que activar los centros emocionales del cerebro, que está impulsado por estos neurotransmisores. Nosotros, los profesionales, no tenemos esto en cuenta, pero los publicistas sí. Y entonces así consiguen llegar quizás con una ventaja mucho mayor que la que tenemos nosotros. Vamos a verlo y ahora vemos qué neurotransmisor pone en juego este spot publicitario. Una estrella no significa nada. Es un objeto, una opinión. No eres mejor cocinero por tener una estrella. Lo realmente importante es la idea que hay detrás de esa estrella. Significa que te has arriesgado, que eres ambicioso, que siempre quieres más. Una estrella no es más que... ¡Qué cabrones! ¡Me han mandado la estrella! ¿Qué neurotransmisor pensáis que hay detrás de este spot publicitario? No lo voy a poner muy difícil. Los propios autores, este es un spot de contrapunto de BDO, lo digo porque seguro que a Juana, si está por ahí, no sé si me escucha, le gustará. Bueno, ellos dicen que mueven la dopamina. Si habéis visto, aquí es el descubrimiento, la sorpresa, la seducción y el humor. Aprendamos un poco de estos grandes maestros que son los publicistas, pero sobre todo esta mañana aprendamos de los expertos en comunicación que tenemos aquí en la mesa, a los que voy a dar paso. Os lo voy a ir presentando por orden de aparición, como en los teatros, para no... Sé que los conocéis a todos, pero bueno, a lo mejor a Sandra es la que menos conocéis, y empiezo por ella. Sandra Sierra Alarcón es doctora en farmacia por la Universidad de Murcia, licenciada en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos y tiene un máster en Dirección de Calidad Total y otro máster en Prevención de Riesgos. Numerosas publicaciones y actualmente es directora del Departamento de Formación y Calidad del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la región de Murcia. Coordina diferentes actividades y nos va a hablar, también es profesora de la UCAM y ha dirigido tesis y tiene diferentes artículos. Ella nos va a hablar de, como decíamos, si sabemos comunicar la prevención desde la farmacia, en su caso. En primer lugar, me gustaría disculpar la asistencia de nuestra vocal de oficina de farmacia, Juana. Le ha surgido un problema. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Le ha surgido un problema y no ha podido asistir. Pues bien, con motivo de esta intervención, me gustaría terminar, responder a la pregunta que se nos plantea, si sabemos comunicar prevención desde la oficina de farmacia. Me gustaría que al final de esta intervención la respuesta fuese, que no hubiese dudas, fuese unánime y fuese positiva, que sí que se puede comunicar prevención desde la oficina de farmacia. ¿Qué entiende la Organización Mundial de la Salud por promoción de la salud y por prevención? Promoción es el proceso por el cual se habilita a las personas para que tengan un mayor control sobre su salud y para mejorarla, es decir, lo que entendemos como el empoderamiento del paciente. La prevención hace referencia a aquellas estrategias para reducir el riesgo de aparición de una enfermedad, desde la identificación de factores hasta la detección precoz. Eso en cuanto a la OMS. Y nuestra ley de ordenación de las profesiones sanitarias, ¿qué dice que debemos de hacer los profesionales sanitarios para conseguir esa promoción y esa prevención de las enfermedades? Define entre nuestros ámbitos que define esta ley, recoge, por supuesto, la prevención, la información, la educación sanitaria, la docencia, la investigación, todos los factores que son imprescindibles para llevar a cabo esas premisas de la OMS.
y, por tanto, a los profesionales sanitarios nos corresponde participar activamente en proyectos, especialmente en el campo de la prevención de enfermedades, siempre en colaboración con otros profesionales y con las autoridades sanitarias. Esto lo recoge el marco de nuestra Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Y, en concreto, ¿qué se dice sobre las oficinas de farmacia y sobre los farmacéuticos? Se dice que las farmacias ofrecen la colaboración en los programas que promuevan las administraciones sanitarias. Esto está recogido dentro de nuestra Ley de Regulación de Servicios de Farmacia. ¿Para qué? Para garantizar la calidad de la asistencia farmacéutica y la atención sanitaria en general, para proteger y promocionar la salud y para la prevención de las enfermedades y la educación sanitaria. Todo va en consonancia con las recomendaciones de la OMS. Y el farmacéutico, por tanto, puede llevar a cabo actividades relacionadas con la promoción de la salud y la prevención, desarrolladas bien por las organizaciones profesionales o bien por iniciativas propias. Es decir, una farmacia puede desarrollar aquellas actividades dentro del marco legal que se permita que ellas consideren oportuno para el ámbito donde esté desarrollando su actividad. ¿Qué características tienen nuestras farmacias? Pues nuestras farmacias, como bien se sabe, se han recogido muchas encuestas en las cuales se avala la cercanía de los profesionales farmacéuticos en las farmacias, de la accesibilidad de las mismas, que son puntos de información y consejos de prevención, que son un escenario de crónicos y mayores a diario, las visitan pacientes polimedicados y pacientes mayores, y que contamos con una red, lo que hablamos de la capilaridad de nuestra red de farmacias, que contiene 568 oficinas de farmacia establecidas de forma homogénea, repartidas de forma homogénea en toda la región de Murcia. Que tenemos más de 1.200 farmacéuticos en la región dispuestos a trabajar, que cada paciente tiene accesibilidad a una farmacia cercana, que está abierta a las 24 horas del día, los 365 días al año, que se atienden a 65.000 murcianos, que se emiten una media de 7 millones de consejos anuales y, por tanto, resulta esencial para la sostenibilidad de nuestro propio sistema asumir el compromiso de los profesionales sanitarios y de la ciudadanía por promocionar nuestra salud. Bien, entonces, los objetivos de las farmacias en materia de promoción y prevención de la salud son promover la salud y los hábitos de vida saludable tanto en colectivos que sean susceptibles como en la población sana, es decir, llegar a todos los ciudadanos. Prevenir la aparición de enfermedades de distinta naturaleza, especialmente las crónicas. Evitar la aparición de complicaciones innecesarias. Facilitar el diagnóstico precoz de ciertas patologías no diagnosticadas, lo que entendemos como los cribados. Favorecer el acceso a la población a las actividades de salud pública. Y para todo ello, para conseguir todos los objetivos que hemos estado definiendo, que son propios de la Oficina de Farmacia, nos apoyamos en nuestro convenio marco. Un convenio marco entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos y la Comunidad Autónoma a través de la Consejería de Salud, en materia de prestación farmacéutica y de atención farmacéutica. Este es un cuadro resumen. Nosotros nuestra herramienta de trabajo la vamos alimentando con las distintas actuaciones que vamos haciendo en relación con atención farmacéutica en cada uno de los epígrafes de nuestro convenio. El objeto de esta diapositiva va a ser las que están sobre todo enfocadas a la salud pública y dentro de ellas los epígrafes de educación para la salud, de promoción y prevención de detección precoz de enfermedades y del uso racional del medicamento. Pues bien, en cuanto a la educación para la salud, nos vamos a centrar más adelante a lo largo de la intervención en la campaña Estigma, que hemos colaborado activamente con el Gobierno regional. Dentro de la promoción y la prevención de la salud y la prevención precoz de enfermedades, el programa de prevención de cáncer de colon y recto, y dentro del uso racional del medicamento, por supuesto, antibióticos, el uso racional de antibióticos, que es muy conocido por todos nosotros, y el uso racional de benzodiazepinas también. Pues bien, empezaremos, definiremos aquellas actuaciones que consideramos más relevantes por parte de las oficinas de farmacia que se han estado realizando. Y en la parte superior de la diapositiva, por si no lo digo, están las alianzas, es decir, las entidades que hemos colaborado en el desarrollo de estos programas. En este caso, vamos a empezar con el programa de Nacer sin OH, que está sobre todo focalizado a la detección precoz de enfermedades. Surgió como iniciativa de la Consejería de Salud debido
Surgió como iniciativa de la Consejería de Salud, sobre todo debido a los datos tan apabullantes que había de niños que nacían con síndrome alcohólico fetal. Entonces, en la unidad de pediatría de La Risaca, una vez que tenían todos esos datos y vieron que se podía actuar de forma preventiva, vieron necesario la posibilidad de actuar desde el origen, desde el momento en que se estaba concibiendo un hijo, para evitar que se expusiese al alcohol y se evitasen el mayor número de niños con síndrome alcohólico fetal. ¿Y qué se hizo para esto? Pues se involucró tanto a los centros de salud, en concreto a las matronas, a las farmacias y a los médicos de atención primaria. ¿En qué consistía? Lo voy a decir muy rápidamente. Las matronas, en el momento en que acudía una pareja que acababa de tener la noticia de que estaban esperando un bebé o que querían concebir un bebé, las derivaba a la oficina de farmacia para que en la farmacia se le informase sobre qué recomendaciones debían seguir para llevar a cabo un embarazo saludable. Aparte de eso, en las farmacias se entregaba una caja, que era la caja de Nacer Sin OH, que llevaba una ENARA, llevaba una serie de documentación de recomendaciones para facilitar que esas personas siguiesen a cabo unas recomendaciones saludables, y llevaba un código QR, más entendido ahora mismo como el código 7, que accedía directamente a una aplicación, que era la aplicación de la hoja verde, y en ella, a través de un cuestionario que estaba previamente validado, se definieron unos ítems que se consideraban críticos para llevar a cabo esos embarazos saludables. En función de la puntuación que las mujeres obtenían de esos ítems, tenían unas recomendaciones o tenían otras para llevar a cabo ese embarazo saludable. Fijaros en el cartel, que es muy ilustrativo, que se divulgó entre los centros de salud y las farmacias, que yo creo que este cartel no deja impasible a nadie. Otra campaña que estamos llevando a cabo desde el año 2016, esto a iniciativa también de la Consejería de Salud, contó con nosotros desde el año 2006, era la detección precoz, el programa de prevención de cribado de cáncer de colon y recto. Empezó en el 2006 en el área de Murcia y actualmente está extendido en toda la región. Bueno, nos consta que hay alguna zona que por problemas con los recursos no está del todo implantado, pero sí que es cierto que la intención es que esté en un breve espacio de tiempo implantado. ¿En qué consiste este programa? Este programa consiste en que la Consejería cita a aquellos pacientes entre 50 y 69 años para que acudan a las farmacias más cercanas de su zona a que se realicen una prueba de detección de sangre oculta en heces. Una vez que acuden a la farmacia, los farmacéuticos le informan sobre le entregan los kits de recogida de muestras y le explican cuál es la manera de proceder para que la recogida de la muestra sea buena. Ya sabemos que en todo proceso analítico la recogida de la muestra es crítica. Entonces el farmacéutico se esfuerza en explicarle cómo tiene que recoger la muestra de heces. Le entrega un dístico también que se lo lleva a su casa para que consulte cualquier duda que tenga. Una vez el paciente recoge la muestra con las heces, las lleva a su centro de salud más cercano y de esta la emiten a un laboratorio de referencia para que hagan las pruebas analíticas. Y ya en función del resultado que se obtenga, pues se aplicará un protocolo u otro. Los datos del año 2017, estamos esperando los del año 2018, me permitirán que me profundice en los datos referentes a las farmacias. De las 26.000, alrededor de 26.000 kits que fueron entregados en las oficinas de farmacia en el 2017, algo más de 23.000 fueron entregados en las oficinas de farmacia. Estamos hablando de un 89%. O sea, lo que hablamos de la cercanía, accesibilidad de las oficinas de farmacia, yo creo que queda más que patente con estos datos que estamos demostrando. Y, por desgracia, de esos 26.000 tubos que se entregaron, de las pruebas realizadas, se detectaron 70 cánceres diagnosticados, de los cuales 63 fueron de muestras que fueron analizadas, que fueron recogidas y los que entregados en las oficinas de farmacia, el 90%. Otra campaña que llevamos a cabo con los ayuntamientos, en este caso, es la campaña de revisión de botiquines. Consiste en la revisión de la bolsa de medicamentos que tienen los pacientes en casa.
Entonces, la revisión de esta bolsa de medicamentos, para hacerlo de una forma estandarizada, lo que hicimos desde el colegio fue elaborar un protocolo de actuación para que todos actuasen de forma estándar y diseñar una serie de formatos de registro para recoger los datos que creímos convenientes para el desarrollo de esta campaña. Todos sabemos que lo que no se registra no existe. Entonces, inculcamos a nuestros compañeros la necesidad de poder recoger esos datos. Pues bien, el proceso consistía en citar al paciente con su bolsa en la farmacia, revisar todos los medicamentos que había en esa bolsa y una vez que se revisaban, pues detectar si había algunos que deberían de conservarse en frigo y no lo estaban haciendo, si estaban caducados, si había tratamientos que se le habían prescrito para tratamiento agudo y lo estaban cronificando, si había alguna posibilidad de interacciones, si conocía bien cómo debería de utilizarlo. Bueno, pues todo eso se registró y si se detectaba algún posible problema relacionado con el medicamento, se derivaban al médico para que ellos decidiesen si de verdad era un PRM o simplemente era una falsa alarma. Y si el farmacéutico detectaba que podría poner al servicio del paciente herramientas para facilitar el cumplimiento o el control de adherencia, pues le ofrecía SPD o le ofrecía seguimiento farmacoterapéutico para ayudarlo en el control de su medicación. ¿Qué datos obtuvimos de esta revisión de botiquines? Rápido, 5 minutos, rápido. En cuanto a los medicamentos, aquí tenéis, voy a resaltar solamente que el 69% de los medicamentos que se revisaron pertenecían a los AINES. Se detectaron que un 20% de los pacientes no conocía, presentaba dudas sobre el conocimiento de su medicación, y aquí estaban los principales PRM detectados: inframedicación, es decir, problemas de salud no tratados, problemas de salud que no estaban siendo controlados, medicamentos caducados, pautas incorrectas de administración, o sea, un buen campo de acción en el cual los farmacéuticos tenemos mucho que hacer por nuestros pacientes. Aquí tenemos el caso de la campaña de prevención del VIH. Cuando se comercializaron los test rápidos de VIH, el colegio estimó necesario, junto con la consejería, el crear unos dísticos, el diseñar unos dísticos para que esos pacientes tuviesen claro cómo tenían que hacerse el test de VIH, qué significaba, por ejemplo, el periodo ventana y cómo deberían de actuar en función de los resultados obtenidos. Otro ejemplo de colaboración, en este caso con el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, fue la prevención del ictus, ya que el 90% de los ictus son prevenibles. Consiste en una campaña de educación sanitaria a la población y de cómo actuar ante síntomas urgentes, ante la presencia de síntomas. Ya sabemos que los minutos son decisivos en esos momentos. Y también el factor de prevención en el control de un segundo ictus en cuanto al control de adherencia al seguimiento del estilo de vida. Otro ejemplo de colaboración fue una estrategia colaborativa médico-farmacéutico entre el colegio, la consejería y nuestros compañeros de Pfizer, que fue el utilizar el mismo altavoz, el mismo mensaje para que todas las personas mayores fuesen conscientes de la importancia de la vacunación frente a neumococo. Se también distribuyeron dísticos informativos para esa población, con ese objetivo diana. También se ha participado con el Consejo, por ejemplo, en esta campaña de educación sobre actividad física. La actividad física ya sabemos que es transversal a todas las enfermedades crónicas, siempre mejora el control de estas enfermedades, igual, educación sanitaria en este motivo. Y, por supuesto, llegamos a los antibióticos. El colegio pensó que hace un par de años que era importante celebrar el Día Mundial el Día Europeo del Uso Prudente de Antibióticos, tendió un guante a los demás colegios profesionales y a la Consejería de Salud, que recogieron gustosamente para colaborar en esta campaña. Participaron médicos, farmacéuticos, dentistas, podólogos, la administración, clínicas y hospitales privados, y fue todo un éxito. Siguiendo con los antibióticos, el programa que hay actualmente vigente, que es el de uso racional de antibióticos en la primera infancia, que surgió en un primer instante, en primer lugar, por los análisis del consumo de DHDs, de dosis diaria por 1.000 habitantes día, que de los consumos que había en 3 municipios distintos de la región, fueron datos muy alarmantes y se decidió poner remedio y extenderlo a toda la región. Involucra también a médicos de atención primaria, pediatras y farmacéuticos. Aquí está el dístico que se está distribuyendo y, sobre todo, es el mensaje de que todos los antibióticos son con receta y que hay que seguir las recomendaciones al pie de la letra que da el pediatra. En cuanto a benzodiazepinas, el uso racional de benzodiazepinas también es un ejemplo de colaboración multidisciplinar, médicos, farmacéuticos, enfermeros, trabajadores sociales,
está apoyado por la FEFIS, por la Consejería de Salud y por el grupo de Yo no me venzo, un grupo de trabajo de Molina que está integrado por todos estos profesionales, los farmacéuticos, afianzando la información sobre cómo tienen que utilizarla y cuánto tiempo en la primera dispensación y también el consejo en la indicación farmacéutica. Los psicólogos y trabajadores sociales también, porque están ejerciendo una labor fundamental en el mapeo activo, dando recursos a esas personas que tienen problemas para que lo afronten de otra forma y creando la Escuela del Sueño. Bueno, pues todo eso está en fase de desarrollo. Ya expondremos los resultados cuando concluyamos el proyecto. De Damuna G, Cambia Estigma por Estima, que lo hemos estado comentando antes, junto con la Consejería, el Servicio Murciano y la Federación de Pacientes, educación sanitaria para personas con trastorno mental, identificando cuáles son los síntomas. En las farmacias se divulgan estos folletos, identificando cuáles son los síntomas de estas enfermedades para conseguir vencer esos síntomas y su reinserción y que hagan su vida normal, puesto que son personas totalmente normales. Se pretendía quitar los estigmas asociados a esta enfermedad, a este trastorno, y coincidió con el Día de la Salud Mental. Invitamos a los Viajeros del Soul, que son personas con trastorno mental, nos amenizaron con una serie de canciones y nos consta que les va muy bien porque tienen la agenda repleta de bolos por toda la región. Estas son otras actuaciones que estamos llevando a cabo con el Consejo General. En esta ocasión, este año, estamos trabajando en la educación sanitaria para niños con TDA, alergias alimentarias, adicciones al juego y nuevas tecnologías, trastornos alimentarios, y ahí hay una relación de otras actuaciones que hemos llevado a cabo otros años. Y luego, para acabar, estábamos hablando de que en la ley de regulación las farmacias podían actuar o bien dependiendo de las recomendaciones, de los programas establecidos por las organizaciones colegiales o la Administración, o bien por iniciativa propia. Pues aquí hay algún ejemplo de actuaciones de las farmacias por iniciativa propia. Pues muchas gracias por su atención y espero que la respuesta sea positiva, sea afirmativa y sea unánime. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, ella ha dicho que contábamos en el programa con Juana Morales, pero ha tenido un problema y no ha podido asistir hoy. Así que a Sandra, doble gracias por la exposición magnífica que ha hecho y por venirse a participar rápidamente, ¿no? Muchas gracias. Como vemos, están haciendo muchas cosas en prevención, comunicando la prevención desde la farmacia. Ahora nos vamos a saltar un poco y vamos a pasar a José Carlos Vicente, que nos va a hablar desde qué hacemos, cómo comunicamos prevención desde la escuela. José Carlos Vicente es inspector médico, actualmente es director general de Salud Pública y Adicciones. Ha trabajado como director técnico en compañías farmacéuticas y también ha estado como subdirector médico en el área 7 durante varios años, ¿no? Tiene una extensa, es un gran comunicador, sobre todo en el ámbito escrito. Ha coordinado y redactado los cuadernos de salud del diario La Verdad desde 1996 hasta 2011. Así que es un comunicador, ¿quiere moverlo? Experto, y nos va a hablar, como decíamos, cómo comunicamos desde la escuela. Gracias, José Carlos. 15 minutos. Buenos días. A mí me corresponde hablar de la comunicación desde y en la escuela, de cara a la prevención. Y desde y en la escuela, porque para mí la escuela es un elemento fundamental y permitidme que os diga más que la escuela en el proceso educativo. Para mí una persona está en la escuela siempre. Está en formación permanentemente y así debe ser en el tiempo actual y en el tiempo contemporáneo. Desde que iniciamos nuestro aprendizaje en las escuelas infantiles hasta que queramos y estemos en condiciones de aprender, que es siempre. Por lo tanto, deberíamos de hablar del proceso educativo y de la comunicación de la prevención a lo largo de todo ese proceso educativo. Decía Joaquín Costa, un antiguo político regeneracionista aragonés,
que España necesitaba en aquellos tiempos escuela y pan. Pan tenemos, escuela también, pero más escuela es más salud y es más prevención. Comunicar para prevenir, y comunicar para prevenir desde cualquiera de las edades. Se puede comunicar a un bebé, se puede prevenir cualquier tipo de accidente en edades hasta los 3, hasta los 4, hasta los 5 en adelante. Se pueden mandar mensajes como algo tan simple como el lavado de manos. Lavado de manos, que es la base de la higiene. Bueno, pues ese mensaje tan sencillo en muchas ocasiones se abandona y en muchas ocasiones se pierde. Ha disminuido el número de personas que de forma regular, periódica y sobre todo antes de comer se lavan las manos. Algo tan simple como eso. Bien, la escuela y el proceso educativo está también para esas cosas que parecen sencillas pero que no se hacen. La comunicación de la prevención en la escuela ha pasado por diferentes etapas. Desde los momentos en que estaba incluido en los manuales y libros de urbanidad, hasta actualmente que lo encontramos en los soportes de APP. Toda la clasificación de las etapas educativas tienen su parte de importancia desde el punto de vista de la prevención. Es muy importante que tengamos en cuenta todas estas etapas, que tengamos en cuenta la educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria, el bachillerato, la educación universitaria e incluso la educación no formal. Este es el clásico esquema de la comunicación, que aplicada a la prevención en la escuela tiene algunas importantes modificaciones o matizaciones que me gustaría resaltar. El emisor en la escuela es el docente, es el técnico de salud, es el profesional, es la comunidad, es la familia. Quien escucha, como decían antiguamente, el radioyente, los escuchantes, es el niño, es el adolescente, es el joven, es el adulto. Pero además los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos tienen unas necesidades y en cada momento la comunicación de la prevención debe ajustarse a esas necesidades, debe ajustarse a ese entorno y debe ajustarse y tener en cuenta la imprimación. La imprimación es aquello que nos conforma, de lo que partimos. Tenemos un entorno familiar, tenemos un hogar, vivimos en un lugar. Por lo tanto, si queremos comunicar la prevención en la escuela, tenemos que saber cuál es nuestra imprimación. En todo ese proceso de aprendizaje existen codificaciones y decodificaciones, y los emisores también tienen información, valores, contenidos y el tipo de mensaje. Además, varían las herramientas a lo largo de todo ese continuum educativo, varían los soportes. Y varía algo tan simple como es la alfabetización en salud. Podemos estar diciendo en gran cantidad de ocasiones que debemos de regular el contenido de los alimentos, pero ¿cuántas personas entienden las etiquetas de esos en los que están conformados los ingredientes que constituyen ese alimento? ¿Nos hemos preocupado por eso? Pues probablemente desde el punto de vista de la comunicación en prevención deba de ser uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta. Podemos decir no consuma grasa, no consuma... Bien, pero ¿cómo lo ve una persona normal a cualquier edad en el alimento que pueda consumir? Y todo eso va enfocado en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de comunicación, a constituirnos en agentes de salud y de la prevención. De tal forma que cuando intervenimos comunitariamente tenemos que actuar. Y así lo hacemos, por ejemplo, en programas como el Altacan o el Altatic, Altacan significa alcohol, tabaco y cannabis, o Altatic, alcohol, tabaco y tecnologías de la comunicación. Pues tenemos que ver en qué edad lo damos, en qué momento lo transmitimos el mensaje, y cuál es la intervención, no solamente de la escuela, sino de los ayuntamientos y, por supuesto, de los agentes de salud de la Consejería de Salud de la región de Murcia. Tenemos que también desmontar, cuando comunicamos prevención, nuestros prejuicios sociales. Hay ideas preestablecidas, todos los adolescentes beben, los jóvenes son los que más beben, con 12 años son pequeños para hablarles de alcohol, etc. Y tenemos que tener en cuenta, con menores,
que existe una prevención universal. Cuando aún no han bebido o no lo tienen como costumbre, la recomendación siempre ha de ser consumo cero. El mensaje cambia según las circunstancias, que la ley les protege, que existe una prevención selectiva, tanto en adolescentes con consumos de riesgo o que ya pueden ser dependientes, que nosotros tenemos que empezar para cambiar el imaginario social vinculado, por ejemplo, al consumo de alcohol y trabajar la prevención desde nuestros roles sociales. ¿Qué hacer y qué no hacer con adolescentes? Son modulaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de transmitir el mensaje de la prevención. Cuando se da información sobre drogas, debe estar adaptada a la edad y a las necesidades de los destinatarios. No significa empezar a dar a partir de un momento, hay que dar desde el primer momento, pero dar adaptadamente. Veraz, realista, orientada. ¿Y qué no hacer con los adolescentes? Por ejemplo, dar sesiones informativas, magistrales, disuasorias, atemorizando, etcétera. Es decir, el mensaje es importante en la comunicación de la prevención y debe modularse y debe ser adaptado. La prevención con adolescentes es quizá una de las más complicadas. Debe de utilizarse metodología, y ahora hablará seguro de la entrevista motivacional y de cómo enfocar y orientar. Bueno, pues tenemos que conseguir esa adaptación y por ejemplo, pues tenemos que optar en cada momento por ideas que a veces puedan ser contrapuestas, que es la reducción de riesgos o la prevención absoluta y eliminación de estos riesgos. Pues depende, y en el caso del alcohol, pues a lo mejor cuando estamos ya en un proceso donde hay personas que beben, pues quizá haya que introducir otro tipo de mensajes más matizados, sin renunciar a que los menores 0,0 y en menores el consumo cero de alcohol es lo normal. Este tipo de actuaciones deben de conseguirse a partir del conocimiento de la evolución de las personas a lo largo de todo su proceso educativo. Hay a veces el riesgo de establecer mensajes erróneos, riesgo de la igualdad a secas, que no reconozca que las chicas son más vulnerables que los chicos a los efectos del alcohol, por ejemplo. Pues hay que decirlo. Y eso no es una cuestión de renunciar a la igualdad, sino de reconocer la diversidad en la igualdad. Riesgo de que aprendan a resolver los problemas cotidianos, la inseguridad, utilizando como muleta el alcohol, etc. Para que la información sea preventiva, nosotros creemos en lo que les decimos. En menores el consumo cero de alcohol, repito, es lo normal. Bien, hay muchísimos materiales y soportes que ayudan a comunicar la prevención. Esto es un informe realizado hace un tiempo y las prioridades tratadas con más frecuencia en los textos, con gran diferencia respecto a los demás, son la dieta equilibrada, el ejercicio físico, la contaminación medioambiental y la higiene de alimentos. Estas son también las únicas prioridades de salud localizadas en los libros de educación infantil. No se ha encontrado en ninguna etapa escolar ningún mensaje relativo al maltrato infantil, riesgo de autolesión, acoso escolar y discapacidad. Además, ni en educación infantil ni en educación primaria aparecen mensajes sobre la obesidad, desnutrición, anorexia, drogas o conducta sexual. Probablemente porque cuando se habla de dieta equilibrada, ejercicio físico, se entienda derivado el propio mensaje a partir del principio de una dieta adecuada. Los libros de texto que presentan una mayor densidad de mensajes son los pertenecientes a la línea de conocimiento del medio, seguido lo de las ciencias de la naturaleza. Los mensajes sobre salud en los libros de texto suelen ser abundantes, aunque no siempre se ajustan a las prioridades definidas por las autoridades sanitarias. Esto exigiría una importante coordinación entre los editoriales que elaboran y entre los programas curriculares. Esto nos lleva a que son muchas las investigaciones dedicadas a describir el estado de la educación para la salud en el ámbito educativo. La salud es un elemento esencial en la formación integral del alumnado. De forma genérica, podemos decir que la educación para la salud tiene como fin promocionar el bienestar personal y social de las personas. Este modelo va orientado a conseguir la promoción de la salud y el bienestar del alumnado, defender las ideas de justicia social y equidad, implicar la participación y el empoderamiento, crear un entorno seguro, relacionar cuestiones de los sistemas de salud y enseñanza, de ahí la colaboración, colaborar con la comunidad local, los ayuntamientos, el entorno más cercano, integrar la salud en las actividades regulares del centro e involucrar a la familia.
La Carta de Ottawa para la promoción de la salud dice: la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo, en toda nuestra vida. Ahí hay quizá un tema interesante, que es los motivos de consulta de salud del alumnado. El primero de ellos son las adicciones, el segundo es la sexualidad, el tercero es el acoso, el cuarto, la alimentación, los estados de ánimo que siguen, y la enfermedad, claro, es menor porque lógicamente estamos hablando de una población afortunadamente sana, y motivos personales y de desigualdades. Es muy interesante por ejemplo, ver y observar en la gráfica de abajo a quién consultan los alumnos. Consultan fundamentalmente a las docentes en detrimento del docente, que siempre tiene un menor nivel de consultas. Parece que el rol de agente de salud está más asociado, no digo si bien o mal, pero está más asociado al concepto cuidado, al concepto confianza en docente femenina. Bien, de los problemas los más señalados son las adicciones, relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, depresiones y consumo de tabaco. Se detectan más problemas de alimentación en chicas y más problemas de adicciones y alcohol, tabaco y otras drogas en chicas. Las personas que detectan más problemas son también las de mayor edad, las mujeres que trabajan en ámbitos urbanos, en orientación y el profesorado de ética o ciencias sociales. Bien, ahí les vendría algunas áreas de formación del profesorado, que son fundamentalmente, están formados casi en TIC, en resolución de conflictos, en perspectiva de género, en adicciones, en nutrición y en inteligencia emocional. Nosotros tenemos en marcha desde hace bastante tiempo el Plan de Educación para la Salud en la Escuela de la Región de Murcia. Este plan, que tiene una convocatoria anual, implica a todos los centros con diferentes cambios a lo largo del tiempo. Se inició hace ya, como les digo, algunos años, y persigue impulsar en la estrategia entre la Consejería de Salud y la Consejería de Educación, persigue impulsar el desarrollo curricular alrededor de la prevención y de la salud en los centros educativos. Son de adscripción voluntaria y la participación de los centros docentes ha ido en aumento a lo largo de los últimos 12 años, pasando de los 127 iniciales a los 457. Se han hecho convocatorias de los diferentes proyectos, hay una estrategia curricular, contamos con un centro de recursos, contamos con una red de experiencias de educación para la salud al que se pueden adherir de forma voluntaria los centros escolares, y trabajamos en los contenidos de la estrategia formativa y a través también de jornadas de intercambio. Lo que más se ha tratado han sido la alimentación, la nutrición, la higiene, los cuidados personales, la higiene bucodental, medio ambiente y salud, actividad física, ocio y tiempo libre, promoción de la seguridad, etcétera, como ustedes ven ahí. Como estoy ya en tiempo de descuento, solamente me gustaría decirles, lo llevo aquí es por no pasar la última de las diapositivas. Sí. Yo siempre vengo. Terminar con este concepto. Bueno, hablar de la Escuela de Salud hubiera sido la última parte, pero en fin, no me ha dado tiempo, pero lo hablamos en otra ocasión. Uno de los mayores éxitos que puede alcanzar el proceso educativo es dotar a las personas en cualquier momento y de cualquier edad de aquellos conocimientos, información y curiosidad intelectual que le permitan convertirse en ciudadanos con autonomía en la toma de decisiones que le faculten proyectar en su vida hábitos y conductas favorecedoras de su propia salud. En definitiva, ser protagonista de la propia prevención. Muchísimas gracias. Bueno, pues pasamos a Eduardo, y ya dejamos al último Ascensión.
Bueno, pues Eduardo González Martínez de la Cuesta es el jefe de servicio de salud del Ayuntamiento de Murcia. Él es licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia, es especialista en pediatría y, bueno, pues es autor de diferentes comunicaciones, publicaciones en todos los ámbitos de la prevención y de la salud pública y miembro del Comité de Salud Pública de la FEMP, ¿no? La Federación Española de Municipios y Provincias. Y vocal técnico de la Red Española de Ciudades Saludables, entre otras cosas. Lleva una gran experiencia, nos va a contar cómo comunican prevención desde el Ayuntamiento, en concreto del Ayuntamiento de Murcia, que tiene una amplia trayectoria y muchos años haciendo muchas cosas muy interesantes y muy bien. Cuando quieras, Eduardo. Bueno, primero 2 cuestiones previas. Perdonar por haberme colado, pero vamos, el gerente del servicio murciano yo creo que es persona más cualificada que yo para acabar esta mesa y, aunque no intencionadamente, pero bueno, digamos que me coló la segunda, como no puede ser de otra forma, agradecer a los organizadores que haya permitido que el Ayuntamiento de Murcia esté esta mañana con ustedes. Bien, voy a intentar contarles cómo hacemos la comunicación en salud desde los servicios de salud del Ayuntamiento de Murcia. Y voy a contarlos si el aparato me deja. Bueno, les cuento un poquito para hacer la introducción. ¿Me paso así? Bueno, da igual, no pasa nada. Bueno, todos conocen lo que es el municipio de Murcia, pero no está de más comentarles que somos la 7ª ciudad española en población, la 12ª en cuanto a territorio. Tenemos un medio ambiente que se caracteriza por el casco urbano, la huerta y la ciudad. Esto es importante a la hora de transmitir mensajes, sobre todo como vamos a poner en el ejemplo que les voy a trasladar en plagas, ¿no? Y luego tenemos, como todos conocen ustedes, lamentablemente una pluviosidad absolutamente baja. ¿Qué cuestiones tenemos importantes también en el municipio? Pues como ven, una serie de activos en salud. Tenemos 160 centros educativos, 74 centros de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener una altísima penetración en el territorio. Cualquier campaña, cualquier mensaje que queramos trasladar, como observan, tenemos más de 200 puntos en los que rápidamente somos capaces de llegar y transmitir nuestros mensajes. ¿Y qué entendemos desde el Ayuntamiento como comunicación y salud? Pues no puede ser otra cuestión que la contribución de la comunicación a tener una sociedad más sana, a diseminar e interpretar mensajes relacionados con la salud en los que el diseminador puede ser cualquier organización relacionada, en este caso, con la salud pública, y el intérprete, pues todos aquellos individuos, grupos o ciudadanos en general los que nosotros queremos remitir el mensaje. Entre las distintas definiciones de estrategias de comunicación que he encontrado en la bibliografía, esta me gustó particularmente porque estructura la comunicación de una forma planificada, en la que se fijan una serie de objetivos generales, el mensaje, unos indicadores, los plazos y las características del mismo. De esta forma, y utilizando esta metodología, el Ayuntamiento realiza campañas de comunicación pública entendiéndola como una herramienta imprescindible para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, en las que, como antes comentaba el director general, no solo es importante la comunicación, sino que el binomio comunicación-educación es absolutamente fundamental en cualquier mensaje de salud que queramos enviar. Pues muy bien, cuando en los servicios de salud del Ayuntamiento nos planteamos realizar algún tipo de campaña de información, utilizamos este tipo de modelo, de modelización, ¿no? Primero valoramos los 3 aspectos clásicos que hemos manejado siempre los salubristas: la magnitud, la gravedad y la vulnerabilidad del problema que queremos manejar. Preparamos un programa de gestión y del programa de gestión, y con arreglo a la definición que antes les había citado, una estrategia de comunicación. Normalmente esta estrategia de comunicación, y de una forma muy sencillita, nos hacemos las siguientes preguntas: el grupo de trabajo que creamos para el mensaje que queremos trasladar, ¿no? ¿Qué queremos transmitir? El concepto, el mensaje claro que queremos transmitir.
a quién se lo queremos transmitir, qué población va a ser la destinataria de ese mensaje, cómo lo vamos a hacer, en qué soportes entendemos que el mensaje va a llegar más claramente a la población que queremos que lo reciba y durante cuánto tiempo vamos a mantener el mensaje en circulación. Pues bien, esto no sería posible si dentro de esa planificación que hacemos no incluyésemos dos aspectos absolutamente fundamentales como todos los que trabajamos conocemos. Lo primero, que esté dotado de recursos humanos y materiales, qué nos va a costar y quién lo va a hacer y cuánto nos va a tal. Y sobre todo hay otro elemento fundamental que manejamos siempre que hacemos una campaña de información, que es evitar la alarma. Todos nuestros mensajes tienden a evitar lo que podría suponer una alarma en la población, porque precisamente lo que pretendemos es lo contrario. Pues bien, voy a poner algún ejemplo, ahora ya de una forma más rápida, de cómo trabajamos en el Ayuntamiento en la estrategia de comunicación de plagas. Como conocéis, hace unos años en Murcia hemos tenido todo lo que es el arco mediterráneo, un problema tremendo con los mosquitos, con la nueva invasión de una nueva especie y con independencia de que en plagas trabajamos también, por ejemplo, en lo que es un problema cotidiano en salud pública, ¿no?, que es las ratas y las cucarachas. Lo hacemos a través de notas de prensa. El gabinete de prensa del Ayuntamiento de Murcia emite todos los viernes a todos los medios de comunicación, prensa, radio, etcétera, etcétera, dónde vamos a trabajar en el municipio para que los ciudadanos conozcan dónde se va a trabajar y estamos en perfecto contacto con el Colegio de Administradores de Fincas. ¿Por qué? Pues porque nosotros, para ser más eficaces, lo que pretendemos es tratar el subsuelo, en el caso de las ratas y las cucarachas, y que a su vez las administraciones, las fincas, lo trasladen a las viviendas para que a la vez que nosotros trabajamos en la calle, se trabaje también en el tratamiento de las viviendas. Bien. Utilizamos la prensa, como decía, utilizamos también, en el caso de las palomas, que es otro gran problema de salud pública, la prensa y otros mecanismos para difundir qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero en el caso del mosquito, y como decía antes, se ve bastante cortado, pero bueno, bien. El mensaje, hablábamos que lo principal que hacemos es elaborar un mensaje. El mensaje era mucho de mosquito, nada de tigre, quitando esa alarma que generaba mosquito-tigre. Parecía que nos enfrentábamos a una situación extraordinaria, que era un nuevo inquilino, que era alguna situación nueva que teníamos que manejar, y dos aspectos que, como todos los que conocéis esta cuestión, eran absolutamente importantes, ¿no? La colaboración de la gente, ¿no? Contra el mosquito tigre luchamos todos y la colaboración de todos es necesaria. Bien. ¿A quién se lo íbamos a dirigir? ¿Cuáles eran los destinatarios? Como decía al principio, bueno, pues población general, colegios e institutos, tanto alumnos, padres como los profesionales del centro, los centros de salud, básicamente todo el personal de los equipos de atención primaria, los alcaldes pedáneos, son nuestro brazo en el territorio, en esas 54 pedanías que tiene el municipio. Un aspecto fundamental fueron las agencias de viajes, luego comentaré por qué, todos los colegios profesionales en el que hoy organiza, y el de médicos, veterinarios, etcétera, etcétera, también los administradores de fincas y otros colectivos como asociaciones de vecinos, asociaciones de mayores, todo ese tejido que hemos comentado antes que nos permite difundir los mensajes de una forma muy amplia en todo el territorio. El soporte normalmente son la prensa, bien a través de ruedas de prensa, de notas y anuncios, los elementos que disponemos en la ciudad de Murcia para difundir mensajes, los MUPIs y las paradas de autobuses, los paneles de las paradas de autobuses, folletos dirigidos tanto a población general, en este caso del mosquito, como a urbanizaciones, como veréis, tenían singularidades que los hacían más específicos. Utilizamos la radio a través de todas estas emisoras, hemos hecho charlas o se hicieron charlas informativas para difundir el mensaje tanto a los alcaldes pedáneos como a los conserjes de colegios y al Colegio de Administradores de Fincas. Enviamos un correo a las agencias de viajes y me detengo un poquito en este extremo. En ese correo les adjuntábamos todas aquellas medidas que la OMS recomendaba en cuanto a los países que tenían endemia virus de Zika, para advertirles que si a su agencia de viajes se dirigía alguien, por ejemplo, con un embarazo, que no le recomendasen ir y que tuvieran cuidado en cuanto a lo que era la protección frente al mosquito siempre que viajesen a algún país de ese tipo. Utilizamos también banner, el correo electrónico del Servicio de Salud y nuestro Facebook. Hicimos una presentación institucional en la que estuvo el alcalde. Esto es trascendente porque la prensa suele ir más a ruedas de prensa cuando va el alcalde, cuando va un consejero, cuando va alguien que no sea un técnico solamente.
titulares que fueran suficientemente llamativos para que la gente leyese la noticia: guerra aérea contra el mosquito tigre, con una foto de un helicóptero, la utilización de murciélagos para prevenir o para utilizarlos como agentes que colaborasen en nuestra lucha contra el mosquito, los drones como tratamiento de lo que eran zonas inaccesibles, etcétera, etcétera, y luego lo que hablaba la prensa. En este caso es una inserción en el diario La Opinión, en la que lo que damos es una serie de medidas en torno a la prevención del mosquito. En este caso es La Verdad, solicitando la colaboración de los ciudadanos, como decía antes, para que nos ayuden en su lucha. Los soportes municipales, todos recordarán haberlos visto en alguna ocasión por la ciudad de Murcia, tanto lo que son las columnas como los mupis, las vitrinas de las paradas de los autobuses, y luego un par de folletos de mosquitos. Este, que es muy conocido porque se difundió a través de lo que era el recibo del agua a todos los habitantes de la ciudad de Murcia. A la vez que recibían el recibo del agua, recibían este folleto, con lo cual llegamos a más de 200.000 familias en Murcia, que son aquellos que reciben por correo su facturación del agua, ¿no? Una serie de recomendaciones que todos conocen, pero también entendiendo que en ese medio ambiente que tiene Murcia, con una huerta y con una ciudad, con muchas urbanizaciones residenciales, existía un medio ambiente diferente para manejar este tema, ¿no? Entonces, utilizamos este otro folleto en el que ya, como observan, los puntos en los que conocemos que el mosquito crece eran diferentes, ¿no? De alguna forma era manejar el problema desde estos ámbitos de vista. Hicimos charlas. Esta en concreto es con los conserjes de los colegios del municipio de Murcia, la carta, como decía, a los alcaldes pedáneos, la carta a los administradores de fincas, el correo electrónico con las recomendaciones que, como antes citaba, se remitieron a lo que eran las agencias de viajes, con esas recomendaciones que he mencionado. Nuestra página web puede ser consultada fácilmente a través de el correo, nuestro Facebook, etcétera, etcétera. Pero también, por otra parte, he hecho un breve esquema de lo que han sido, en este caso, una campaña concreta, la del mosquito, porque entendíamos que era un problema de salud pública importante y nuevo y que teníamos que hacer un esfuerzo de comunicación para prevenir la aparición de casos en el municipio. Pero bueno, llevamos muchos años trabajando en temas de prevención y ahora voy a poner una serie de transparencias, de fotografías de las distintas actuaciones que hemos hecho. Nos gusta mucho salir a la calle porque entendemos que es una de las formas de comunicarnos directamente con los ciudadanos. En este caso concreto es en la Avenida de la Libertad, colaborando con la unidad de la Resaca en la cuestión de reanimación cardíaca. Aquí estamos en Santo Domingo colaborando con sociedades científicas, en este caso con la Asociación Española contra el Cáncer. Aquí estamos celebrando el Día Nacional sin Tabaco y el Día Internacional de la Nutrición en ambos stands. En este caso, nuestra presencia en la Feria de la Salud de Torre Pacheco. Distintas campañas de sensibilización que hemos hecho poniendo el énfasis en los dos principales problemas de salud pública que entendemos que tiene la región y que han sido citados anteriormente: obesidad, en este caso a través del ejercicio físico y las recomendaciones de alimentación sana, más ejemplos de utilización de los soportes municipales y de campañas de prevención. El consumo de alcohol, en este caso es una campaña que diseñamos, como antes mencionaba también el director general, utilizando los propios jóvenes para que la diseñaran. Fueron los alumnos de la Escuela del Arte los que diseñaron estos carteles que luego forman parte de un programa que llevamos a todos los institutos con el mensaje que ellos mismos, los jóvenes, han creado y que en el que también participaron la Asociación de Hosteleros y la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Murcia, materiales de apoyo didáctico en el ámbito escolar en alguno de los 27 programas que el Ayuntamiento ofrece a colegios e institutos del municipio de Murcia, las escuelas de salud, la unidad del tabaquismo, que creo que todos ustedes conocen, poniendo este año especial énfasis en la captación de mujeres jóvenes. También antes se comentaba que es un problema de salud pública importantísimo en el municipio y en el que la última encuesta detecta que son las chicas jóvenes las que más se han incorporado a este hábito, y estamos este año intentando captarlas lo más posible y lo antes posible, con campañas como la que veis. En este caso es en colaboración con la Sociedad de Medicina de Familia, Programa de Mujer y Salud, distintos programas y soportes de alimentación
en escuelas infantiles, soportes también clásicos, nuestra pirámide de la población y nuestra pirámide del ejercicio físico, el clásico programa 440, que ya cumple 11 años y en el que tenemos más de 3.000 personas caminando por la calle y que en breve haremos un anuncio porque queremos incorporar todos estos aparatos de gerontogenesa que tenemos en los jardines, vamos a incorporarlos a este programa para intentar rentabilizarnos de otra forma, nuestra presencia continua en medios de comunicación y, por último, y para acabar en tiempo, comentarles que si bien hoy estamos aquí hablando de comunicación, de mensajes y de salud, esto no es nuevo. Yo les invito a que se detengan en la fachada de la catedral, en su parte derecha según estamos en el obispado, y lean este mensaje que tiene al menos 200 años, ¿no? Y que incluso, como observarán al final, tiene hasta su régimen sancionador, por decirlo de alguna forma, hablando desde la Administración, ¿no? Dice, como leen, queda excomulgado de excomunión mayor aquella persona que echase, mandase o permitiese tirar basura o otra cualquiera inmundicia o se orinase en todo el ámbito de la Sagrada Catedral bajo pena, aquí el régimen sancionador no se lee bien, de no sé cuántos ducados. No, bien, llevamos ya muchos años desde el municipio de Murcia utilizando soportes, incluso como la catedral, para transmitir mensajes salubristas, mensajes de salud, y sin otra cuestión, y agradeciéndoles vuestra atención, desde el Ayuntamiento, muchas gracias. Gracias, Eduardo. No he tenido ni que decirte porque ya he visto que acababa en tiempo. O sea que... Bueno, pues ya sí, para concluir con los expertos que tenemos en la mesa, le vamos a dar la palabra a Asensio López. Lo conocéis, es el director gerente del Servicio Murciano de Salud, es médico de familia. Destacaría también que es máster en terapia de conducta, experto en drogodependencias y dentro del ámbito profesional ha trabajado en el Servicio de Salud del Ayuntamiento muchos años, en la consulta de atención al tabaquismo, y también ha sido coordinador de proyectos estratégicos en la Consejería, jefe de área de formación en la Fundación y director médico en el área 9, y también ha trabajado como médico de familia, su último destino en la Unión, ¿no? Entonces, tiene artículos y demás que no voy a entrar, y también ha sido, como destacado, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia, de Medicina Familiar y Comunitaria a nivel nacional, que eso también le ha dado un gran bagaje y conoce bien lo que es la comunicación en el ámbito, sobre todo, de las drogodependencias. Yo diría también que ha participado en bastantes programas de televisión, incluso en una época era asiduo a un programa, porque es un gran comunicador oral. Aquí os lo dejo. Bueno, gracias. Y Maite, una gran amiga, como podéis ver, comprobar. Y Eduardo, mi jefe, porque realmente es el jefe de los servicios municipales de salud y yo soy funcionario municipal, médico funcionario en excedencia, ¿no? Con lo cual es un lujo estar aquí. Bueno, buenos días. Hemos tenido la suerte que vamos a hacer los 5 intervenciones complementarias. Esto no siempre pasa. No es fácil no tener una misma diapositiva cuando somos 3 o 4 ponentes hablando de comunicación y prevención. Pues yo creo que prácticamente ninguna de lo que hemos presentado se va a repetir. Yo voy a ponerme dramático. No sabemos hacer prevención. No sabemos hacer prevención. Cuando llevas un recorrido durante muchos años en estrategias preventivas, te das cuenta que somos unos profundos ignorantes en la metodología de la prevención. Y este es uno de los grandes problemas que tengamos. Hay muy pocos municipios en España, muy pocos ayuntamientos, que tengan una iniciativa preventiva tan consolidada de tantos años, con programas con tanto rigor metodológico, como tiene el Ayuntamiento de Murcia. Muy pocos. Son excepcionales los que se pueden comparar con la dinámica de trabajo permanente, además de gran impregnación, como ocurre aquí en Murcia, y no lo digo por hacer pelota a mi ex jefe, mi futuro jefe si vuelvo allí, sino porque eso es un hecho objetivo cuando conoces realmente lo que está pasando en el mundo, y ya veremos y ya sabemos que los resultados no son nada fáciles, nada halagüeños de avanzar. Por lo tanto, tenemos un problema cuando estamos hablando de prevención. Pero también tenemos un problema cuando estamos hablando de comunicación. ¿Veis esta noticia? La noticia es crítica. Es decir, esta es primera página de cualquiera de los periódicos, televisiones de nuestra región inmediatamente.
si hablamos de la seducción tecnológica de nuestros trasplantes, absolutamente todos estamos de acuerdo que va a salir en primera automáticamente. Y como me toca hablar de la parte de atención primaria, esta es la noticia del sábado por la tarde, del sábado por la mañana en la última página del País. Claro, decimos que queremos que haga prevención, atención primaria, cuando resulta que sus profesionales salen, y esta es la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Familia, diciendo que los médicos de familia están hartos. Y como sabéis, todavía no ha pasado aquí nada en Murcia, pero puede llegar en cualquier momento, tenemos la mayoría de los servicios de salud revueltos, no por el hospital, sino revueltos por lo que está pasando en atención primaria. Y en atención primaria, que hay una respuesta inmediata a la demanda social que ocurre, que lo que pide la población, le estamos pidiendo además, estamos apostando porque sean un eje articular fundamental en la estrategia de prevención, porque además todos los modelos teóricos nos dicen esto. Por tanto, tenemos un problema. Dos problemas ya. Tenemos un problema que no sabemos hacer prevención, y ahora 4 pinceladas sobre eso, y tenemos un segundo problema. En el gran cuerpo de nuestros sanitarios, porque fijaros, hemos estado hablando de otros sanitarios fuera del sistema sanitario asistencial de salud, hemos hablado de los sanitarios municipales, de los sanitarios comunitarios, de los sanitarios de salud pública, pero el gran grueso de los sanitarios en el sistema sanitario para hacer prevención es atención primaria, y nos dicen que no pueden, que están hartos. Con lo cual, este es el segundo problema al que tenemos que afrontar y tenemos la responsabilidad de intentar resolver. Cuando hablamos, y esto ya no se ve casi nada, pero cuando hay un informe que se llama el informe Kiral, que hasta el año 2011-2012, cuando antes de llegar la crisis, todos los años había un informe de qué salía en los medios, qué noticias salían en los medios, y se hacía una revisión de todas las informaciones en los medios a nivel nacional. Pues la mayoría eran o de gestión sanitaria, salud pública, medicina forense. La prevención estaba en un sitio muy bajo, muy descendido cuando ocurría. Y este fin de semana, seguro que habéis comprado el periódico y lo habéis visto, sale una noticia que era especialmente interesante. Veníamos en dibujo de nuestra región, de la mortalidad de nuestra región, y nos decía que estamos teniendo un frenazo comparativo con el resto de España de la esperanza de vida media. No estamos muy mal, pero estamos en la colita, en la parte baja. La pregunta ¿es porque tenemos un mal sistema sanitario o es que nos está pasando algo además? Pues era la crónica de Javier Pérez Parra, que había desglosado todo el último documento que hay, y nos dice que estábamos teniendo un grave problema porque insinuaba que podía haber un problema y que decía que ser por la crisis. Hay otros teóricos que dicen que no tiene que ver con la crisis, pero que nos estábamos estancando y además estábamos distanciándonos del resto de España. ¿A qué nos tenemos que enfrentar? Yo identificaba dos problemas. Primero, un problema de tecnologíca. En comunicación hemos visto que es mucho más seductor a la población hablarle de la tecnología, de los trasplantes, de la nueva resonancia 3 terlas que tenemos. Esto es mucho más seductor. Hablar de prevención es siempre mucho más difícil. Pero además tenemos un problema gravísimo de metodología. Fijaros, en nuestro servicio de urología, con el resto del equipo de trasplantes, el año pasado, el año 2018, habrá hecho unos 100 trasplantes de riñón. Uno piensa siempre que hacer un trasplante de riñón es una cosa compleja, difícil. Todos lo pensamos, y lo es. Y además todo lo que hay que articular un trasplante de riñón. Pues por encima del 90% de los pacientes que han recibido un trasplante de riñón, al día de hoy, un año más tarde, tienen una buena calidad de vida, además se han desconectado de diálisis, es decir, ha sido un éxito absoluto. Vamos a trasladar eso mismo a un ejemplo de prevención. Si todos los pacientes que van hoy al centro de salud a ver a sus médicos y a sus enfermeros y les dedican 10 minutos y utilizan la entrevista motivacional, que ahora daremos una pincelada porque si no vaya fracaso esta mañana, y utilizan la entrevista motivacional, a todos los pacientes fumadores que hoy llegan a la consulta de médico y enfermero de su centro de salud, que pueden ser aproximadamente unos 70.000 pacientes, un 30% de ellos fumaban, unos 15.000 pacientes, dentro de un año, como mucho el 5% estarán sin fumar. Somos capaces de poner en marcha un trasplante renal para que dentro de un año el 90% de los trasplantados tengan éxito, mientras solo un 5% habremos sido capaces
de que dejen el tabaco. Pero si además hacemos un programa multicomponente, que lo hacen en la Clínica Mayo o en la Clínica del Servicio de los Municipales de Salud, al año, entre el 25 y el 30% al año habrán dejado de fumar. El resto, el 75%, habrá recaído o seguirá fumando. Si lo volvemos a comparar con el trasplante de riñón, el 90% habrá sido un éxito. Tenemos un problema de conocimiento, de investigación, sobre cómo hacemos los cambios de comportamiento, cómo somos capaces de hacer prevención. Y estamos hablando de adicción, tabaco, que es muy difícil. Vámonos a la sal. La mortalidad de nuestra región, comparativamente con el resto de España, tiene que ver, entre otras, con las cardiovasculares. La cardiovascular tiene que ver sedentarismo, hipertensión, obesidad y sal y salazones. Si nos ponemos en la consulta 100 personas, trabajamos con ellas intensamente para que intenten dejar la sal. Cuando lleguemos a un año, el 20% habrán disminuido su consumo de sal. No estamos hablando de un factor tabaco adictivo como la nicotina, que determina el comportamiento. Estamos hablando del sal, de nuestras costumbres de toda la vida. Solo un 20% habremos conseguido que disminuya su consumo de sal. Por tanto, tenemos claramente un problema que tiene que ver con la metodología y con el conocimiento. No tenemos conocimiento suficiente de cómo hacer la prevención. Y además, necesitamos que la población sea un actor comprometido, imprescindible. La comunicación es muy importante desde el punto de vista social. El marketing social, que antes se habló de la relevancia y la importancia que tiene el marketing social para influir en el cambio de comportamiento, de conducta, nos cuesta mucho introducir mensajes sociales para que la gente atraiga cuál es su comportamiento. Y además todos tenemos la respuesta, todos tenemos una solución en nuestra cabeza de cómo hacerlo. Y luego hay poca demanda social. Cuando tenemos que resolver un problema, tenemos que resolver un problema de listas de espera, no de prevención. Y esto es una realidad. Por tanto, a la hora de dónde pones el dinero para invertir, pocas veces va orientado a esto. Por tanto, ¿a qué nos estamos enfrentando? Ahí recientemente el Colegio de Farmacéuticos presentaba un trabajo sobre la distribución de la obesidad en nuestra región. Y estamos hablando tasas en algunos sitios por encima del 25% de la obesidad, a pesar de estar llevando muchos años trabajando. Y cuando hablamos del consumo diario de tabaco, ya dábamos antes las cifras, estamos con cifras, esta es de la encuesta que hacían referencia a ellos, de la que estaba reciente publicado, de la edades, en torno al 30 y tantos % de consumidores. Hecho muy importante, cuando estábamos en plena furia antitabaco, el comportamiento social, y esto lo saben todos los que atienden a pacientes crónicos, al que le preguntan responde por aquello que quiere el otro oír. Y no es nada extraño que el que contestó, el 27% ese que contestaba, alguno de ellos estaba echando alguna mentirijilla. Y ¿usted fuma a diario? No. Bueno, es decir, eso pasa mucho en comportamiento. Entonces, que de momento hayamos pasado del 27 al 34, es posible que tengamos más consumo. Ya veis que ahora mismo el consumo de inhalar humo ahora mismo con los cigarros electrónicos se ha vuelto a poner de moda. Pero no es de extrañar que cuando hay tanta presión social y te pregunta alguien si fumas, digas no. Porque Eduardo sabe bien que hicimos un estudio muy interesante sobre las recaídas de los fumadores. Y un fumador que recae la primera vez que empieza a bajar la basura en casa, que va a comprar el pan y tarda 15 minutos más de lo esperable. ¿Por qué? Porque quiere disimular que se ha fumado un cigarrillo y además va por el kiosco, por la calle donde nadie quiere que lo vea. Eso forma parte de la conducta de la recaída en el tabaco. Por tanto, es muy complejo la condición humana cuando estamos hablando de estos elementos. O, por ejemplo, cuando hablamos del consumo de fruta fresca. Mirad, somos la huerta de Europa y estamos por debajo de la media en los consumos de fruta fresca, lo cual es una paradoja. Y cuando nos vamos al sedentarismo, ojo al sedentarismo de nuestras mujeres, ojo el sedentarismo. El 50% ese es el más alto de toda España, con lo cual la mortalidad esta que este fin de semana nos desayunábamos, por qué es más alta en España, que en España y por qué nuestra curva está frenada, tiene que ver con esto, que en definitiva son estrategias de prevención. ¿Hacia dónde hay que ir? Obviamente la salud está condicionado por estos elementos. Sabemos que si somos capaces de cambiar estos elementos, la calidad de vida de las personas y la esperanza de vida claramente mejorará. Pero ¿estamos preparados? Pues el hospital se come todo.
Y esta es una gran verdad del sistema sanitario. El hospital se come absolutamente todos los recursos. Fijaros, esto es una foto de cuánto invertimos. El 60% del dinero del Sistema Nacional de Salud, que ahora mismo está en torno a los 70.000 millones de euros al año, el público, 68, 69 va a ser en el año 19, el 60% lo invertimos en el hospital. En atención primaria, el 14%. Salud pública, miro a mi compañero, le toca menos todavía. El 1%, me señala el 1%. Pero esta es una de las realidades a las que tenemos que enfrentarnos. La curva azul, la barra azul se lo come todo. Pero la mortalidad no la defiende, como ya nos dijo nuestro amigo Lalonde en el año 74, que condicionó el cambio radical en los modelos sanitarios. El informe Lalonde canadiense nos dijo que los factores que influyen en los estilos de vida y dónde estábamos metiendo los dineros. Estilo de vida, 43%, invertimos el 1,5%. Biología, el 27%, 7,5%. Sistema de salud, 11%, invertimos el 90%. De ese 90%, el 90%, el 85% para ser justo, en el entorno hospitalario. Por tanto, no lo tiene fácil el sistema sanitario, no la población, para afrontar el problema de la salud, la prevención, los estilos de vida, cuando vamos a una población que cada vez envejece más y que, conforme envejece, cada vez necesita más recursos. Esto es la diferencia que nos cuesta, lo vamos a ver aquí, una persona con 5 enfermedades, el gasto que se lleva directamente, comparativamente, con una persona con 1 o 2 patologías diagnosticadas. Hasta 17 veces más de presupuesto es el consumo que se lleva. Ya desde el 1990, a principios de los 2000, los modelos son estos. Tenemos que trabajar con la responsabilidad del individuo, con el entorno comunitario, como estamos viendo aquí, que es condición imprescindible, y con la inversión del entorno sanitario. Y solo desde esa multiplicidad de acciones seremos capaces de modificar el modelo de intervención. Y hemos dicho dinero, pero hay otro elemento clave que hay que transformar, que es qué sabemos hacer los profesionales, cómo los profesionales actuamos. Y aquí viene la palabra clave. La motivación para generar estrategias de cambio en las personas, y para eso no estamos suficientemente entrenados los profesionales. No somos capaces, somos dictadores de comportamiento. Haga usted esto, tienes que hacer. Damos muy bien instrucciones, pero somos unos pobres generadores de cambio, porque el objetivo fundamental es poner en marcha una estrategia de cambio. Y hay una metodología, una tecnología. Hay dos metodologías claves. Una es las fases de cambio, entender el modelo de cambio de Prochaska y Di Clemente, que Maite comentaba al principio, y tenemos que saber qué es eso y para qué sirve. Tenemos, como ya nos anunció Miller y Rollin, saber que las personas cambiamos a través de una estrategia de motivación, y además las personas se convencen más por las razones que descubren ellas mismas que no por aquellas que le explicamos los demás. Y ahí está la otra metodología que tiene que ver con la entrevista motivacional. Esto es lo que tenemos que ser capaces de aprender. Bueno, pues sobre atención primaria, en el marco del programa de atención primaria, y vamos a pasar unas diapos, lo que hacemos es, hacemos un modelo de orientación comunitaria, intentando buscar lo más sencillo, centrado en las personas, y hay que poner recursos, porque como no pongamos recursos no conseguimos nada. Hay un elemento básico de apoyo, que es el portal paciente. Hay que hacer partícipe a los pacientes de esa toma de decisiones. Por lo tanto, en este momento el desarrollo de la app del paciente va a ser para generar una interacción, una comunicación en el cambio de comportamientos. Esta es la app que ahora mismo tenemos, cómo va desarrollando. Hay que dar la capacidad de dar información objetiva a los pacientes desde las consultas, generar un diálogo en torno a lo que queremos cambiar, bien sea tabaco, bien actividad física, alcohol, adelgazamiento. Ya sabéis que uno de los programas que en este momento más singulares es la prescripción de ejercicio físico. El comportamiento no solamente hay que
decirlo, instruirlo, sino que hay que facilitarlo, y este es el programa Activa, que ya sabéis, ahora mismo se ha prolongado hasta 6 meses, es decir, damos gratis 6 meses de gimnasio a la gente. Esto es una cosa sorprendente, pero es infinitamente más barato que un Nexium, infinitamente más barato. Durante esos 6 meses un medicamento es infinitamente más caro, la mayoría que la prescripción de ejercicio físico, distribuido además colaborativamente en el ámbito comunitario. Hemos puesto a la no enfermera escolar, el programa PACER de intervención comunitaria en la escuela, con una visión integral desde el equipo de atención primaria para intervenir. Estamos formando a todos los médicos de familia, pediatras y enfermeros de los equipos de atención primaria en entrevista motivacional, a todos, en la fase inicial, pero a todos, a los 1.500, que son 1.600, todos van a pasar por un entrenamiento de entrevista motivacional. Tenemos un programa crítico de cambios de estilo de vida, que es de los 1000 días, desde el embarazo hasta los 2 años, porque ahí se juega el futuro de los críos y los padres tienen una labor determinante. Participamos en el Argos con Salud Pública y con los ayuntamientos como una visión global, y con las farmacias. El OH libre de las embarazadas en matronas se hace conjuntamente a partir de ahí. O hemos iniciado una formación en intervenciones comunitarias, porque sin la visión comunitaria es imposible una transformación. Y hablaban de la Escuela de Salud, y la Escuela de Salud otro de los pilares fundamentales como una visión de transformación. Y estamos intentando hacer innovación, porque hoy íbamos a tratar de innovación. Pues tenemos una subdirección de innovación, donde además hay una línea específica que tiene que ver con apps, con el comportamiento de nuevas tecnologías, con 2 grandes programas, una dedicada a la diabetes, con proyectos europeos, y otro, el INDEMAN, un poco buscando desde los profesionales cómo elaborar herramientas que sean capaces de integrar con los pacientes y cambiar el comportamiento, básicamente a la prevención. La última diapositiva. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos población más activa, no es fácil, nuevos canales de comunicación, tampoco, aumentar las actividades colaborativas, salir fuera del centro de salud, ver una visión comunitaria, saber que esto es muy complejo, muy complejo, mucho más que un trasplante, y apostar por la innovación y por las nuevas tecnologías. Gracias.